Bienvenidos a este nuevo encuentro de Trama Internacional, donde analizamos y hablamos sobre los diferentes acontecimientos a nivel global. En esta ocasión nos vamos a alejar un poco de los análisis de los acontecimientos recientes para hablar y reflexionar un poco sobre un país que se convirtió en potencia y en un país emergente en muy poco tiempo. Esto es la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, RTE, como suelen decir los amigos en Turquía, los cuales demostró una gran evolución desde el año 2004 hasta la actualidad bajo el mandato de Erdogan, primeramente como primer ministro y luego como presidente de la República de Turquía o de Turkiye, según se quiera decir. Este país, un país clave, un país vital que conecta el continente asiático con el europeo, tiene una gran cultura, una raíz cultural de cientos de años, heredera del Imperio Otomano, con todo el peso político, histórico, militar, geopolítico, geoestratégico que esto representa. Y esta persona, Erdogan, de una posición que podríamos llamar centro, centro-derecha, muy conservadora en lo religioso islámico. Ha sabido manejar muy interesantemente su país con grandes transformaciones que verdaderamente han cambiado la vida de millones de turcos. Y pese a la crisis económica de los últimos años, este país ha sido un referente sobre cómo se debería llevar a cabo una gestión gubernamental nacionalista pensando en el desarrollo nacional, pensando en la identidad nacional, en medio de muchos países que se han olvidado de sus raíces y de su cultura, y sin importar el contexto o el abanico político, izquierda, derecha, cóncavo, convexo. Turquía creo que es un buen ejemplo para tener algunas consideraciones, al menos desde lo político, olvidándonos tal vez un poco de lo partidario, pero sí creo que es algo necesario para tener en grandes consideraciones las transformaciones que ha llevado a cabo Erdogan bajo su mandato y cómo Turquía se ha posicionado como un país emergente, una potencia emergente y que incluso puede poner condiciones y fomentar sus propias posiciones nacionales, incluso afectando intereses extranjeros de cualquiera de los lados que uno lo quiera pensar o medir. De esta manera, vamos a relatar brevemente más o menos cómo ha sido la historia de Recep Tayyip Erdogan, el cual es una de las figuras políticas más influyentes, también controvertidas, de la Turquía moderna. Desde que asumió el cargo de primer ministro en el año 2003 y luego como presidente en el año 2014, Erdogan ha sido un personaje central en la política turca, transformando el país de manera significativa tanto a nivel interno como en la escena internacional. Erdogan nació en el año 1954 en Estambul, proveniente de una familia muy humilde, muy pobre, y toda su juventud estuvo marcada por la necesidad de trabajar desde pequeño. Se graduó en una escuela religiosa en el año 73, lo que influyó en gran manera en su visión conservadora del mundo. Durante sus años universitarios, Erdogan se involucró activamente en la política a través de movimientos islamistas y nacionalistas, siguiendo el ejemplo de Atatürk, aquel líder moderno turco que cambió y hizo los cambios del Imperio Otomano a la Turquía moderna. La carrera política de Erdogan comenzó a ascender rápidamente dentro del Partido de Bienestar, algo que en turco es el Refah Partisi, un partido de gran tendencia islamista. Su habilidad para conectar con las bases populares a través de su oratoria prominente le ganó una gran popularidad y ya en el año 1994 fue elegido alcalde de Estambul, su ciudad natal. Durante su mandato fue alabado por su eficacia en resolver problemas urbanos, problemas logísticos, problemas de modernización estatal y por mejorar sobre todo la infraestructura de la ciudad, convirtiendo a Estambul en una ciudad moderna y de gran importancia en este nexo como ciudad puente entre Asia y Europa. La carrera de Erdogan enfrentó un gran obstáculo significativo en el año 1998 cuando fue condenado y encarcelado durante 4 meses por incitar al odio religioso después de recitar un poema considerado por el Estado como una incitación al odio basado en diferencias religiosas. Sin embargo,
Esta experiencia no disminuyó su popularidad, sino que por el contrario fortaleció su base de apoyo entre quienes veían su encarcelamiento como políticamente motivado debido a la imagen que representaba Erdogan. Años más tarde, Erdogan se hizo muy famoso por recitar una frase muy interesante que dijo: me encarcelaron por recitar un poema, pero cuando salí escribí una epopeya, hablando de su gran transformación para dirigir Turquía. Erdogan cofundó el Partido de Justicia y el Desarrollo, el AKP, en el año 2001, un partido que se presentó como proislámico, pero con una agenda más moderada y moderna que sus predecesores. Bajo su liderazgo, el AKP ganó las elecciones generales del año 2002 y Erdogan se convirtió en primer ministro de Turquía en el año 2003, después de que se levantara su prohibición política que tenía en contra. Durante su tiempo en el poder, Erdogan ha supervisado una era de crecimiento económico significativo y estabilidad en Turquía. Sus políticas han incluido la expansión del sistema de salud, la inversión en infraestructura moderna, la modernización en línea general de la economía turca, los cuales abrió y convirtió a Turquía en una potencia emergente. No obstante, también su mandato tiene sus grises y sus oscuros, porque fue criticado por diversos sectores como autoritario y por tener un control, vamos a decirlo, casi excesivo sobre la prensa, lo cual le generó muchos roces de incluso críticas por parte de gobiernos europeos, los cuales hablan de que Erdogan mantiene una gran influencia en todas estas líneas, los cuales podrían significar una disminución de ciertas libertades civiles. En política exterior, que es bueno, lo que nos interesa desde trama internacional, Erdogan ha buscado mantener la presencia de Turquía en la escena mundial, involucrándose activamente en diversos conflictos. Aquí hay dos Erdogan que se pueden analizar: un Erdogan pan-árabe a favor de ciertos gobiernos árabes como el de Bashar al-Assad en sus principios de gobierno, o como también amigo de Gaddafi, pero a partir del año 2011 encontramos, con la llegada de la primavera árabe y los cambios de varios gobiernos, encontramos a un Erdogan que trata de tomar la iniciativa para crear un gran Turán, es decir, de que Turquía dirija el mundo árabe y que a la vez dirija a sus herederos los países túrquicos del Asia Central. Pero esto lo llevó a estar involucrado en los conflictos abiertos en Siria, en Irak, la lucha contra los kurdos del Kurdistán, conflictos en el mar Mediterráneo Oriental en contra de Grecia por diferentes reclamaciones territoriales en islas, el conflicto en Chipre, lo cual involucró a Erdogan en varios conflictos internacionales, los cuales no le convenían, y que, jugando sus cartas, al final con el paso de los años se terminó prácticamente arrepintiendo. En la actualidad, la política internacional de Turquía se está reconstruyendo y ha virado no tanto hacia las regiones del norte del África y las regiones del Medio Oriente, sino que se ha centrado en el Asia Central con las naciones túrquicas, todos los países que en línea general decimos los están: Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Kazajistán, todos los países con una herencia túrquica tártara, la cual es muy rica y en la cual ya hemos analizado anteriormente cuando hemos hablado de la Tercera Horda Dorada. En líneas generales, en conclusión, podemos decir que Erdogan ha sido un verdadero estadista, en el sentido que ha transformado profundamente a Turquía y ha dejado una marca imborrable en su estructura política y social, la cual lógicamente, por la magnitud de las transformaciones, va a perdurar por muchos años y ya ha dejado su huella en la milenaria historia de esta región del Asia Occidental. Sin embargo, tiene un legado que, según diversos ojos, puede ser polémico, pero en línea general siempre ha sido un líder que ha fortalecido a Turquía, y también otros podrían decir que ha sido responsable de erosionar ciertas instituciones democráticas del país luego de recuperar la democracia, luego de tantos años de dominio militar en Turquía.
La historia final de su impacto en Turquía probablemente seguirá siendo debatida en los años venideros, pero en la actualidad el posicionamiento de Erdogan siempre es muy interesante para tener un seguimiento y líneas internas dentro de Turquía. La transformación del país, más allá de la crisis actual, ha sido significativamente muy importante. Hasta aquí este breve informe de trama internacional sobre Recep Tayyip Erdogan, RTE, como dicen nuestros amigos periodistas en Turquía, y un panorama que muchas veces no escuchamos y no podemos prestar atención a través de los diferentes medios de comunicación, los cuales nos indica un Erdogan bastante interesante en línea general para hacer un seguimiento y para tener en consideración.